Tim Burton es uno de los directores más reconocidos y distintivos por la gente. Tengas o no muchos conocimientos sobre cine, es fácil de reconocer cuando una película tiene el sello y la distintividad de Tim Burton. Algo parecido a lo que pasa con Tarantino, ¿no? Es uno de esos directores que tiene un peso y una esencia única, que hace que cuando enganches una de sus películas digas: ah, mira, una película de Tim Burton. Sus películas me llegaron a lo largo de mi vida y si bien es un director que admiro mucho, también creo que es uno donde se nota mucho su decaimiento y falta de compromiso. Su trabajo, en resumidas y cortas palabras, en mi opinión, decayó. Y sus películas perdieron eso que tanto nos gustaba de su cine. Pero bueno, primero hablemos de él, de su cine, de su estilo y luego sí de por qué, según mi punto de vista, decayó. ¿Quién es Tim Burton? Tim Burton era un pibe bastante distinto a los demás allá por la California de los 70 o 80 o 60. Era un chico retraído y antisocial que no se llevaba bien con los demás. Se la pasaba leyendo, dibujando y viendo películas de Vincent Price y cine clase B. Así pasa toda su infancia y adolescencia y es cuando tiene la edad que decide inscribirse en la Academia de Arte de California. Y se recibe de animador. Ya con título en mano comienza a trabajar en los estudios Disney de California. Pero no todo es color de rosa, ya que los diseños, bocetos e ideas que presentaba Burton al estudio no le gustaban a nadie. Y era constantemente rechazado. Precisamente lo habían contratado para que dé una mano en la animación y diseños de la película El zorro y el sabueso, pero Burton no hacía más que sentirse incomodísimo con este tipo de trazos, todos muy delicados, muy Disney. También es contratado para diseñar personajes en El Caldero Mágico, pero ni uno de sus diseños es elegido para la película. Así pasa un año de carrera y ese chico incomprendido, solitario y fan del oscuro sigue igual, incomprendido. Antes de decidir renunciar completamente a Disney, dos productores apuestan por él y le dan una mano para crear su propio cortometraje. Así nace Vincent. De 5 minutos de duración, este corto oscuro en stop motion pareciera contar la mismísima infancia de Burton, y el título es también un homenaje a su más grande ídolo, Vincent Price, que también pone la voz al corto. Desde este primer corto, sus primeras pinceladas, podemos apreciar el más estilo burtonesco, ya sea desde la animación en stop motion y el diseño de personajes, y su gran influencia por Edgar Allan Poe y el expresionismo alemán. A los productores no les gustó un carajo este corto, pero Burton, a pesar de todo, estaba feliz por haberse podido expresar artísticamente. Así que luego de hacer una versión personal para Disney sobre Hansel y Gretel casi inédita, realiza su último laburo de la mano de Disney, Frankenweenie, una reinvención personal sobre el monstruo de Frankenstein. La idea es que este corto sea pasado antes en las nuevas proyecciones que Pinocho iba a tener en su momento, pero nuevamente era tan oscuro y tan poco Disney que a Burton lo rajaron a la mierda y el corto no es incluido en ningún lado sino hasta mucho después. Por suerte, dos productores muy piolas de la Warner ven talento en este pibe, ven que vale la pena, así que le encargan la dirección de su primer película, La Gran Aventura de Pee-wee, una película basada en un show estadounidense del mismo nombre, protagonizado también por Paul Rubens. Si bien la primera no pareciera ser una película de Burton, ya comienza a florecer en diferentes momentos y aspectos su más fiel estilo. Una especie de parodia o sátira al ladrón de bicicletas, esta película hoy es considerada de culto. La película es un éxito en taquilla, y si un director es un éxito en taquilla, significa que comienza a ser rentable. Y así comienza su época de gloria, donde más presente está su estilo, su sello, su filosofía y personajes tan únicos, característicos e iguales a la vez. Y esto comienza con Beetlejuice. Es el productor David Geffen quien le dice: che, acá hay un guión que te puede interesar. Este guión, escrito por Michael McDowell, era Beetlejuice, aunque este boceto no era nada comparado a lo que terminó siendo, gracias a la impronta y mirada personal de Burton, que se vio involucrado no solo en la dirección, sino también en el guión y diseño de personajes. Es muy difícil que no hayas escuchado hablar sobre esta cinta protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder. Esta cinta tiene todo el atractivo de Burton, una comedia un poco negra sobre fantasmas y espíritus viviendo en una casa, tratando de asustar a una nueva familia. Los colores bien marcados a contraste de las sombras y la oscuridad constante, y el gran trabajo de animación y efectos especiales, que dicho sea de paso, costaron solo $1 millón, ya que la idea de Burton es que se viera lo más barato y clase B posible, al ser él un fan de este movimiento. Beetlejuice fue un éxito en taquilla y se hicieron videojuegos, series animadas, de todo, pero principalmente se hizo un peso en el mundo del cine. Este director, que apenas estaba comenzando, que ni se imaginaba lo que le estaba por venir con Batman. Aunque hoy recordamos a las Batman de Burton con mucho cariño y como realmente grandes películas, en su momento todo fue muy polémico. El proyecto tuvo luz verde recién cuando Beetlejuice fue un éxito en taquilla, y como Burton sabía que ya tenía peso en la industria, se puso firme. ¿Y qué manera de hacer esto sino con la primera película seria de Batman en el cine? Lo primero que hizo fue modificar el guión, que según parece se acercaba mucho más al Batman de los 60 y todo con un estilo mucho más infantil. Burton dijo: no, así no.
y modificó el guión. También pidió que él quería que Michael Keaton sea Batman, lo que fue lo más polémico de todo. ¿Se pensaron que tipos grandes llorando porque eligieron a X actor como Batman era solo cosa del presente? No, pasa desde siempre. Como Keaton venía a hacer comedias, dramas y comedias románticas, el público se enojó muchísimo cuando se enteraron que iba a ser el encapotado. Mandaron cartas quejándose, bajaron las acciones y todo eso. Pero a Burton esto le chupó un huevo y dijo: ¿quieren contar conmigo? Se hacen las cosas como yo quiero. Y así fue. Así rediseñó al héroe de Ciudad Gótica, inspirando su historia en los cómics La Broma Asesina y El Caballero de la Noche, dándole una imagen mucho más adulta y mucho más oscura. Creo que no hace falta decirlo, la película es un éxito absoluto, amada por fans, amada por el mundo, y Burton no hace más que consagrarse, está en la gloria. Así que para mantenerse ahí, en la gloria, decide bajar y alejarse un poquito de los superhéroes y las grandes películas pochocleras. Y así escribe y dirige El joven Manos de Tijera. Edward Scissorhands. Burton estaba ansioso por hacer una película mucho más personal, pero Warner no quería saber nada y solo querían que haga la secuela de Batman. Burton presentó su nuevo proyecto, pero es rechazado por Warner, pero bien recibido por la Fox. Burton creó esta historia junto a la guionista Caroline Thompson. El diseño del joven está basado en un dibujo que Burton hizo en su adolescencia y nuevamente hay muchos elementos autobiográficos en la cinta, inspirada en cuentos como La Bella y la Bestia, El jorobado de Notre Dame, Frankenstein y películas como El monstruo de la Laguna Negra. La idea principal era que la película fuese un musical, pero luego esto se descartó. Acá, Tim hace cátedra de su arte y sus planos magníficos, mucho más artísticos que antes, un cuento oscuro con personajes entrañables. La película es un fracaso de taquilla, pero se convierte en una película de culto que para un artista es mucho más importante. Burton vuelve a trabajar en Batman, tenía contrato por 2 películas y su visión de Ciudad Gótica nuevamente es un éxito. Pero las intenciones de Burton de tener total libertad creativa de principio a fin hacen que la Warner lo eche a la mierda y no vuelva a dirigir otra película de Batman. Y bueno, así les fue después, ¿no? Esta película es incluso mucho más personal y más artística que la primera, pero esto a Warner no le gustó. Ya despedido, Burton recuerda que antes de iniciar su carrera, antes siquiera de dirigir Vincent, había escrito un poema sobre un esqueleto que trataba de robarse la Navidad. Este cuento lo fue trabajando durante muchos años, hasta convertirlo en un libro y este libro en guión. Fue en la época de Vincent que Burton pensaba hacer un corto sobre este poema. Disney primero mostró interés en este proyecto, pero como pasó antes, al verlo tan oscuro, decidieron no darle luz verde al proyecto. De nuevo en los 90, Burton volvió a tener en mente el proyecto. Ya había trabajado el guión, todo con respecto a lo artístico y diseños, había contratado guionistas que habían trabajado con él anteriormente, consiguió quien haga las canciones, consiguió y tenía listo todo. Pero, lamentablemente por tener el compromiso legal de hacer la secuela de Batman, no pudo dirigir la cinta. Así que le siguió el mando de dirección a su colega Henry Selick. Irónicamente, el film es de lo más personal, el que más impronta personal tuvo, y no pudo dirigirlo. Segunda etapa. Luego de haber dirigido, no muy contento, Batman Regresa, alejado de la que realmente quería dirigir, Burton decide rendirle tributo a uno de sus directores favoritos, haciendo lo que para muchos es la película con mayor valor cinematográfico del director. Para la mayor parte de la crítica, su película más completa y claro, alejada totalmente del comercialismo que venía manejando. Filmada enteramente en blanco y negro, esta película es Ed Wood. Esta película basada en la vida de Ed Wood, considerado, como dije, el peor director de la historia, maestro del cine clase B, del cual Burton, como dije, es fanático. Martin Landau gana el Oscar por su interpretación de Bela Lugosi y la película, a pesar de no ser un éxito financiero, es un éxito ante la crítica y hoy en día también considerada de culto. Luego llegó Mars Attack, que hemos hablado últimamente en el canal, una película basada en unas cartas de cuando era chico. Con esta cinta también pretendió ser un homenaje al cine clase B y una especie de sátira hacia el cine catástrofe. Ya como un director consagrado, la cinta tiene una fuerte crítica social y política que a la gente no le gustó nada, así que la cinta recaudó menos de lo ganado. A pesar de eso, como pasa con sus películas que no son tanques, se convierte de culto y es homenajeada hoy en día por, bueno, gente como yo que les hace videos. Los invito a ver el video de la cinta. Ya para fines del milenio, en el año 1999, llega una de las películas que más miedo me daba de chiquito, Sleepy Hollow, o El jinete sin cabeza. Qué cagazo me da esa película, boludo. Adaptación del cuento de Washington Irving, Burton venía de 2 fracasos en taquilla, y si venís con 2 fracasos en taquilla, te van a soltar la mano. Más allá de que estos proyectos hayan sido geniales en sentido cinematográfico. Sleepy Hollow es bien recibida en taquilla, pero no es el éxito que se esperaba. Burton tenía dudas si dirigirla o no, pero finalmente acepta y le da su impronta y sello personal a esta magnífica película donde las actuaciones, gracias a la dirección de Burton, resaltan mucho más.
como dijimos, Burton no estaba dando los frutos que se esperaban, así que para que las productoras no le suelten la mano y le sigan dando bola a la hora de financiar sus proyectos más personales, Burton decide volver al mundo de los superhéroes con la película que nunca fue, Superman de Tim Burton. Dirigida por Burton y protagonizada por Nicolas Cage, esta cinta, esta reversión oscura del superhéroe más alegre de aquellos tiempos, casi ve la luz. Personalmente me hubiese encantado verla. En esta versión Superman iba a ser no solo más oscuro, sino también más humanizado. Iba a ir a terapia y todo. Finalmente Warner dijo, che, nada, ya fue. Eso y las diferencias creativas entre Burton y Kevin Smith, quien iba a guionar la cinta. Finalmente quedó todo en un... nah. Lo que pudo ser y no fue. Luego de producir la tercera película de Batman, James y el Durazno Gigante y Step Boy, Burton vuelve a poner sus ojos en un proyecto enorme, un tanque hollywoodense y tal vez uno de sus grandes o su primer gran error, El planeta de los simios. Una de las sagas más importantes del cine por su momento, volvía y no en forma de fichas, sino en forma de secuela. Burton es el encargado de dirigir esta cinta que barajeó una infinidad de importantes directores y guionistas, pero finalmente Tim logra hacerse con el proyecto. La película es un golazo de media cancha y la rompe toda en taquilla, se forran de guita, pero la crítica más culta, muy contenta, no estaba. Sentían que Burton había vendido su alma, ya que a grandes y pequeños rasgos esta película no era para nada burtonesca. Pero Burton demostró para su siguiente película que seguía siendo el mismo de siempre y que tenía mucha hambre por seguir contando buenas historias. Así llega El Gran Pez. Tal vez mi película favorita del director, la cual me encantaría hacerle su propio video. Dejen like si quieren esto. Esta película es mucho más dulce, Burton vuelve mucho más a la melancolía y una mayor paleta de colores para contarnos este cuento, esta historia sobre una vida. La vida de un hombre que le cuenta su vida a su hijo. Una gran vida que su hijo descree. Una película cargada con simbolismo, con carga poética, de esas que te hacen emocionar y se te pegan al alma. Tranquilamente podría esta cinta ser un cuento de Stephen King, no por el horror, sino porque, como con Stand By Me, te encariñas y empatizás con los personajes en su crecimiento. Los fanas más acérrimos reniegan de que esta película, por el contrario de sus obras clásicas, carece de elementos góticos, pero creo yo, Burton supo equilibrar y dar una nueva imagen a su estilo sin perderlo. Charlie y la fábrica de chocolate. Esta seguramente habrá sido la primera película que vi el director y muchos de mi generación también. Y le tenemos un aprecio enorme. Burton, con sus idas y vueltas, vuelve a dirigir un tanque pochoclero. Esta vez una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate. La idea era que esté lo más alejada posible de la versión del 71, ya que al creador del cuento, Roald Dahl, no le había gustado un carajo. En esta cinta, Burton combina muy bien trabajar con una gran productora y dar su propia impronta personal. Según sus palabras, le pasó muy parecido con la primera película de Batman. Burton elige casting y también decide hacer los efectos lo más caseros y sin CGI posible, aunque tenga, ¿no? Ya que nunca fue fanático del CGI como dijimos antes. La película fue un éxito en taquilla, la rompió toda. Ese mismo año, El cadáver de la novia salía a la luz también. Burton es el productor de esta cinta, aunque también dirige un poco. Pero para el cargo de director lo ponen a Mike Johnson. Nuevamente, al igual que en El extraño mundo de Jack, Burton refleja su más fiel estilo artístico con sombras y un mundo casi calcado de sus anteriores películas como Beetlejuice y justamente El extraño mundo de Jack o The Night Before Christmas. En especial al tema de cómo representa la muerte y el mundo de los muertos. Burton sigue siendo un éxito tanto comercial como artístico. Y así lo sella también con Sweeney Todd, su primer musical no animado, y personalmente uno de mis preferidos. Una adaptación a un musical de Broadway, nuevamente repitiendo elenco, estética con un aura mucho más sombría parecida un poco más a Sleepy Hollow. Este musical se luce por todos lados, es increíble, oscuro y uno de mis favoritos, y cierra con broche de oro la primera etapa de los 2000 de Burton, donde, como vemos, a diferencia de su primera etapa, logra combinar a la perfección una película taquillera y una película personal y artística, lo mejor de dos mundos. Pero no todo lo bueno dura para siempre. Con la nueva década, los 2010, Burton, en mi opinión, entra en una especie de decadencia. Y en lo que voy a resumir como una repetición de sí mismo. Si bien no creo que todas las películas estrenadas de acá en adelante sean así, creo que la mayoría sí lo son.
Esta etapa comienza con Alicia en el País de las Maravillas, nuevamente de la mano de Disney. Nuevamente Disney encarga a Burton readaptar un cuento clásico de Lewis Carroll esta vez. Esta versión de Alicia tiene todo lo que tiene una adaptación bartonesca, pero en mi opinión, más allá de que mucha gente la ame, seguramente me van a bardear por esto y haya sido un éxito, un golazo en taquilla, carece de compromiso artístico del director. Si bien no creo que sea de sus peores películas, para nada, ni siquiera la pondría en el top de las peores, pero no creo que sobresalga ante sus anteriores cintas de culto. Si me quedo con una versión de Alicia es sin dudas con esta, pero no la pondría en mi top. Lo mismo siento con Sombras Tenebrosas, adaptación de un programa de televisión que pasó sin pena ni gloria y pareciera que Burton hace un copy-paste de su propio estilo. Esto mismo me pasa con, como dije, Sombras Tenebrosas, Miss Peregrine y Dumbo, la que menos me gusta de las tres. Siento que estas películas, como dije, tienen la puesta visual de Burton, pero ya alejado del arte y del compromiso que le ponía a sus obras. Pareciera que ni siquiera las dirigiera, sino que desde su casa les dice, agréguenle sombras, agréguenle emos y ya está. Creo que Burton se vuelve tan repetitivo, tan básico en su obra que deja de parecer interesante como lo hacía antes. Hace años, si se anunciaba una película de Burton, la gente como loca saltaba ¡No, qué buena onda! Y ahora Burton va a dirigir otra adaptación de Disney. Va bien, bro. Bien ahí, bro. La veo en un micro larga distancia, dale. Así vi Dumbo. La que menos me gusta de las que mencioné porque, como dije, siento que todo esto que dije recién se potencia. Y resulta aburrida por más elenco de primer nivel o producción que tenga. Alejado totalmente del stop motion o lo manual que lo caracterizaba, la periodista Jennifer L. McMahon lo simplifica muy bien en su libro La filosofía de Tim Burton. Jennifer dice: el Tim Burton que nos interesaba siempre añadía en sus proyectos argumentos originales conectados con sus fantasías infantiles, simpatía por las personas marginadas, respeto hacia las diferencias y una estética gótica deslumbrante que no pasaba desapercibida. No podría estar más de acuerdo con vos, Jenny. Su nuevo cine carece totalmente de todo esto. Sin embargo, no considero que todas las películas estrenadas del 2010 en adelante sean un alfajor de caca, para nada. Tenemos excepciones como lo son Frankenweenie, remake del corto que hizo en los 80, pero esta vez animado, un corto al más fiel estilo Burton. No con la potencia artística de sus otros films animados, pero aún así que merece la pena ser visto. Y mi película favorita de toda esta última etapa, Big Eyes, que acá me di cuenta que algo empezó a fallar porque esta película pasó totalmente desapercibida por el mundo. La mayoría no vio esta cinta de Burton y yo la recomiendo mucho. Burton, si bien no maneja en esta cinta su estilo bien gótico, nos encontramos algo más parecido a lo que podemos ver en Big Fish, una película con un elenco y actores espectaculares basada en una historia real con mucho sentimentalismo y compromiso con su historia. Creo que de sus últimas películas la que más resalta es esta, pero al no ser tan comercial como otras, pasó sin pena ni gloria. Y si Netflix no la subía, la gente no sabía ni que existía. Como dije durante todo el video, el cine y el arte en general es generado gracias a todo lo que fue consumiendo desde chico. En primer medida, es gracias al expresionismo alemán. En simples palabras, el expresionismo alemán nace de una generación rota por la guerra y la tragedia, con actuaciones exageradas, iluminación marcada con sombras y una puesta en escena casi irreal, surrealista, subjetiva, casi onírica, donde predomina el terror, la ciencia ficción y el misterio. La película más clave para entender este movimiento es El gabinete del Dr. Caligari, pero otras de las icónicas son Nosferatu, Metrópolis y M, el vampiro. En este video que vemos en pantalla vemos la clara influencia de Burton y los homenajes que le hace a estas películas durante toda su filmografía. Como dije también, fanático acérrimo del cine clase B de los 60, de las películas de Ed Wood y las películas de terror de Vincent Price. Asimismo, su amor por la animación se vio fuertemente influenciado por las obras de Jan Svankmajer. Las ilustraciones de Edgar Burra y Gorey lo influenciaron desde chico para generar su estilo tan característico de personajes y la paleta de colores presente en sus películas. Hay dos tonos visibles en la paleta de colores de Burton. El primero es claramente sombrío, gótico, lleno de colores opacos, grises y oscuros, donde predominan las sombras. El otro, que podemos encontrar en El joven manos de tijera, son más colores pasteles, alegres pero apagados en mayor medida, contrastados de colores alegres y un poco más chillones. Pero en el universo de Burton, lo oscuro y ensombrecido no quiere decir precisamente algo malo. En El cadáver de la novia, por ejemplo, vemos que el más allá, la tierra de los muertos, es alegre. La muerte significa la vida acá. En la muerte está la fiesta y predominan los colores.
mientras que en el mundo de los vivos los colores son los apagados, grises, oscuros y ensombrecidos. Las obras literarias de cuentos clásicos son fundamentales en sus cintas. Como supimos ver, es un gran contador de cuentos y eso aparece en sus películas, cuentos. Es por esto también que las grandes productoras le encargan la adaptación de cuentos clásicos. Y como vimos nuevamente en El joven manos de tijera, los cuentos influenciaron su obra también, así también como la literatura gótica, donde su mayor exponente es Edgar Allan Poe. Sus personajes también son marcados. Generalmente son pálidos, ojerosos con cabello oscuro, antisociales, retraídos, tímidos y con una visión del mundo diferente a los demás. Pero no malvados, sino incomprendidos. Está en su naturaleza. Si lo analizamos, sus personajes, más allá de género o lo que fuese, son el mismo, y a su vez un poco autobiográficos. El personaje de Winona en Beetlejuice es así. Edward, el del cadáver de la novia, Sweeney Todd, Johnny Depp en Sleepy Hollow son así, y así casi en toda su obra. Por su parte también, siempre mete un personaje femenino rubio, también pálido, seguramente influenciado por nuevamente el expresionismo alemán. En Alicia, Joven manos de tijera, Batman, Mars Attack, Sleepy Hollow, hace esto. Y otro rasgo distintivo también es que siempre muestra una relación conflictiva con sus padres. En Beetlejuice, Winona tiene una relación conflictiva con sus padres que no la entienden y la tratan diferente. Lo mismo en El Gran Pez, que básicamente la película se trata sobre la distante y conflictiva relación entre un padre y un hijo. Ni hablar de la profundidad de Charlie y la fábrica de chocolate, donde Willy ni siquiera puede mencionar la palabra. Y hasta en El joven manos de tijera la historia es contada por Winona, ya abuela, contándole la historia a su nieta, como si fuese un cuento de hadas. Y claro, Batman, que la base de su personaje, que le permite transformarse en quien es la muerte de sus padres. Sus películas siempre traen a el pasado como fuerte disparador de sus personajes, le dan profundidad y él hace énfasis en este pasado para mostrarnos por qué son así, cuando otros directores no lo toman tan a pecho a esto. La Navidad es un fuerte simbolismo también presente durante su obra. Irónicamente nos trae esta época de alegría y paz, siempre envuelta en algo sombrío, pero que, como vimos, esto no quiere decir malo ante los ojos de Barton, sino todo lo contrario, paz, alegría y comprensión en sus personajes. Otro dato que se habrán dado cuenta es que un rasgo distintivo es mantener su casting siempre. Básicamente, si vemos a Johnny Depp en una película, nos resulta raro que no sea una película de Tim Burton. Winona Ryder explotó gracias a sus películas y también Helena Bonham Carter, quien es también su ex esposa. Gracias a todas estas influencias, simbolismos, oscuridad, podemos distinguir notoriamente cuando estamos viendo una película de Burton. Es un rasgo característico que, como vimos en el video, es basado enteramente en sus memorias, su pasado, sus miedos, su propia experiencia personal e influencia que se ve plasmada en su cine. Y cuando estos detalles, simbolismos se pierden, es cuando también notamos que una de sus películas está hecha con poco amor también. Comencé a hacer este video porque lo primero que se me vino a la mente pensando en él fue el decaimiento de su cine, pero a medida que fui investigando, reviendo algunas de sus películas y viendo sus influencias, el video cambió. Este video pretendía ser una especie de crítica a Burton y si bien la hice, también creo que es necesario y en sí la base de este video, mini documental si se quiere, apreciar y valorar a un gran artista, influyente en la vida de todos los que crecimos viendo su cine. Es innegable que Tim Burton es un aporte tremendo a la historia de nuestro cine moderno. Gracias a ese chico que Disney le dijo no, y que él también le dijo no a Disney, que trató de buscar una vuelta sombría y que no todo sea color de rosa, es por lo que estamos acá, hablando de él con tanto mérito y amor hacia su cine. Que por más que ahora haga películas media chotas, no lo desacredita como un gran director, porque logra marcar una prosa. Espero que les haya gustado y no quiero que se vayan de este video sin comentar su película favorita del director. Si viene con anécdota y por qué significa tanto para ustedes esta película, mejor. Mis preferidas son Big Fish y Eduardo Manos de Tijera. Hagan interacción con el video así vencemos al algoritmo de YouTube y también, claro, con qué director seguimos. Personalmente yo quiero seguir con él. Pero estos videos cuestan mucho tiempo de investigación y edición, así que espero también que den una mano si les gustó. Yo soy Iván de la Nave, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver.